Muy buenas, bienvenidos a otro Crawler video. El día de hoy, como pudieron haber notado por el título o también por la miniatura o por mis propios avisos previos en videos anteriores, vamos a hacer una sección de duelos narrados, o llamémosle rankeando con los Crawlers, o llamémosle, y este es el título que va a tener oficialmente, Crawler contra el mundo. El día de hoy es donde dejamos de hablar tanto, analizar, probar cartas y empezamos a mostrar en la práctica contra un oponente que va a tener interrupciones, que va a tener campos que tenemos que vencer y que va a tener hand traps principalmente, cómo funciona el deck Crawler. Así que bienvenidos a este video. Esta va a ser una sección que va a tratar de hacer de forma periódica para ir mostrándole cómo progresa a lo largo del formato, cómo progresa a lo largo de diferentes cartas que van saliendo. Y obviamente también van a ir viendo mis diferentes decklists a medida que voy jugando, ¿no? Cómo se va modificando, cómo mis propias conclusiones van sacando. La idea no solamente es ver cómo funciona el deck Crawler y divertirme narrando un duelo con ustedes, sino más bien, bueno, hacer un análisis general, ¿no? Porque acá vamos a ver cómo las buenas cosas de este deck pueden dañar al oponente y también las debilidades que tiene el deck. Y tengan en cuenta que el piloto que va a estar haciendo todas las maniobras no es un jugador profesional y va a cometer errores que muchos puede que ni yo me dé cuenta y otros puede ser que sí y los relatemos a lo largo de este video. La plataforma que vamos a elegir para jugar, que por ahora esto va a ser una sección virtual, yo soy un jugador virtual de Yu-Gi-Oh hasta el día de hoy, estoy armándome el deck Crawler con todas las piezas que ya vimos hablando en físico, pero todavía no terminé de armar. Algún día va a haber una sección de un resumen de un torneo en físico con este deck, pero todavía no. Por ahora vamos a hacerlo virtual, lo vamos a hacer en Dueling Book. Dueling Book es una plataforma online que la pueden buscar en Google tranquilamente de forma totalmente accesible y crearse una cuenta con su Gmail, que tiene la característica de que es totalmente manual, es decir, no tiene ninguna automatización, no te avisa las cadenas, te permite hacer jugadas prohibidas y todo el tiempo en constante comunicación con tu oponente para ver si te deja pasar los efectos, para ver si quiere encadenar algo. Y es una plataforma en inglés, por ende, en las repeticiones va a estar siempre el chat al ladito, ahí lo van a poder ver y van a ver cómo vamos conversando con el oponente. Al mismo tiempo, voy a jugar en el Ranked de Dueling Book, o sea, en la versión competitiva, es decir, donde se supone que te tenés que tomar más en serio el juego. Donde todos juegan con el formato avanzado, con la ban list actual y donde todos se supone que los que juegan, la gran mayoría, son personas que juegan en físico y que están practicando en esta plataforma manual para probar sus decks próximamente en diferentes torneos. No quiere decir de que es el mejor lugar, es subjetivo, pero a mí es el que más me gusta y es el que siento que más te enseña a jugar lo que sería el juego en físico. Así que por eso esa es la decisión que voy a tomar para mostrarles las repeticiones. Son duelos al mejor de 3, o sea, son matches con side deck. Y antes de empezar les voy a mostrar mi deck profile. Mi deck que quedó posterior a estos 5 duelos es el que están viendo ahora en pantalla. Así se ve actualmente mi mega ensalada flip Crawler, Shaddoll, Wake Up, Mimigul, Orcust, que la verdad es que viene teniendo, al menos en lo que te da, en la consistencia que tiene y en la potencia que tiene, buenos resultados a mi parecer. Más allá de lo que tiene que ver con ganar o perder, ¿no? Me refiero a su funcionamiento. Tiene la curiosidad de que Droll no estaba en el main deck y que lo incluí en el medio de los duelos. Antes tenía un pequeño motor de 2 cartas que habíamos explicado en el video de las Charmer, que lo terminé sacando porque se hacía demasiado situacional. Y en los duelos donde ya casi siempre contamos con una interrupción en turno 0, era muy difícil acceder a él y cuando se podía acceder realmente no convenía tanto como acceder a otros motores que son más sencillos y más útiles. Más allá de esto, no mucho más. También pueden ver mi side deck, que no es muy sorpresivo, pero que bueno, tampoco lo tengo demasiado definido. Realmente puede variar en el tiempo. Y mi extra deck, que bueno, como pueden ver estamos muy ajustaditos. Bueno, ya basta de preámbulos. Vamos con el primer duelo, que voy a ponerlo en pantalla completa y voy a relatarlo de fondo mientras va corriendo. Y a la vuelta, cuando terminemos cada duelo, no cada match, cada duelo, hago un pequeño comentario hablando de algo que capaz que no me llegó a entrar dentro de lo que es el análisis que voy relatando durante el duelo, que se va a reproducir rápido porque tampoco podemos estar 3 horas acá.
El primer oponente iba a empezar con Upstart Goblin, empezando a buscar un poco en su deck, y después iba a demostrar que era un Sky Striker que empezaba a jugar velozmente a través de poquitas cartas, pero que iba a intentar dejar un campo sencillo, que finalmente iba a tener más interrupciones de las que yo me esperaba, que bueno, ahora lo van a ver, que inclusive se llega a buscar un engage final. Yo en mi turno tenía varias formas de empezar. Empecé haciendo una normal summon de el War Dog para buscar empezar jugando con Soma. Así lo intenté hacer, pero rápidamente una vez que ya Soma cae al campo, de hecho, mejor dicho, cuando intenta empezar a activar, mi oponente me interrumpe velozmente y prácticamente en ese punto ya me gana el duelo, porque metí una Ghost Bell que yo no contaba con ella, me obligó a gastar mi Khaled with the Grave en esa carta justamente, y una vez que ya había usado yo mi única interrupción, mi oponente me clavó un gancho al Soma negándome el efecto y cortándome el turno de cuajo. Posteriormente yo iba a intentar al menos gastarle la mayor cantidad de recursos posibles, pero realmente fueron manotazos de ahogado porque yo pude haber quizás hecho lo mejor que se podía hacer, pero con un rival que ya tenía un engage en mano y yo sin tener ninguna hand trap, todas cartas muertas que no me iban a poder ayudar en su turno, realmente me pude haber rendido en el punto exacto en el que me tiró el gancho, pero como era el primer duelo estaba entusiasmado y quería mostrarles hasta qué punto se puede jugar eficientemente, que sería, bueno, gastarle la mayor cantidad de recursos al rival, que es lo que hice. Finalmente, mi oponente recorrió sus recursos Sky Striker hasta llegar a recuperar una Linkage, y yo finalmente cedí turno tras atacarle a su Rosé y dejarlo nuevamente con una sola carta en campo. Cuando él empezó a jugar en su turno y ya vi que tenía un montón de cosas, simplemente me terminé rindiendo. El primer duelo fue, como pueden ver, una derrota en el duelo 1 contra el deck Sky Striker. Un deck que tiene la característica de que al usar magias en su mayoría y que todas las interacciones son tanto para empezar a jugar como para molestar al oponente cartas magias, no sucumbe tanto ante el plan principal de mi deck, que es el del Deus Lock, o sea, un Skill Drain. Entonces eso ya es una dificultad, además de que usa muchas cartas de poder. En este caso perdimos el dado, por ende empezamos yendo segundo y el oponente tuvo demasiadas interrupciones y nosotros teníamos una mano que era buena quizás para ir primeros, pero para ir segundo le faltaba gas. Era obvio que si el oponente tiraba las interrupciones en los momentos correctos y no se equivocaba, iba a ganarnos este duelo. Así que nos fuimos el primer duelo perdiendo. Nota de un pequeño error que considero que cometí es que cuando yo hago normal summon del War Dog para empezar a jugar, quizás no era la mejor decisión, hubiese sido mejor empezar a jugar con una carta Crawler, aunque sea una normal summon, porque si mi oponente, por ejemplo, se aceleraba y me activaba en ese momento la interacción de la Sky Striker 0 y me tiraba al cementerio a mi Crawler, al menos ese Crawler hubiese podido flotar, ¿no?, en dos Crawlers desde el deck. En cambio, yo al hacer normal summon del perro, si mi oponente ahí me interrumpía, me cortaba el turno en seco y no tenía ningún efecto para activar. Por ende, bueno, está eso. Obviamente también está el tema que es que yo tenía la Khaled with the Grave y pensé todo el tiempo que le iba a usar contra el Link Sky Striker, que se tributa para activar, y al final el oponente me tiró una hand trap y bueno, obviamente eso ya me hizo que mi única salvación, que era poder clavarle bien ahí la Khaled en su primera interacción, al final no valió la pena, ¿no? Porque tenía dos cartas que podían hacer lo mismo o que me podían interrumpir en ese momento. Bueno, no había mucho que hacer, yendo segundo ya de por sí es difícil y más todavía yendo segundo en el duelo 1 donde no hay side deck. El duelo número 2 arrancábamos esta vez yendo primeros, evidentemente, y empezábamos con mi Maker para buscarnos algún volteador. Accedemos a Kuro y en resolución nos tiran la carta que no nos podían tirar, que era Droll, impidiéndonos hacer todo el combo tradicional del Link Subterror y demás. Por ende nos obligó a jugar con la parte Orcus, pero limitándola igualmente porque no íbamos a poder hacer la búsqueda de Garatea. Así que hicimos el combo clásico de toda la vida de Crawler desde hace 5, 6, 7 años, que es el de ir por Lib, que Lib sete Our Legacy Pounds, y finalmente ir por el Deus Lock, que tampoco había otra interrupción que sea más dañina, ¿no? Más allá de que podamos buscar un Spin o quizás un Axon, me parecía que la que más le podía hacer daño era justamente, quizás si había tenido justamente una mala o medio mala, impedirle que active efectos de monstruos. Pasamos turno seteando Sol a Luna y mi oponente tenía que empezar a jugar
pero tenía la desventaja de que tenía un cuerpo boca abajo en su campo, ¿no? Que lo podía llegar a trabar en las magias Sky Striker. Así, mi oponente, después de pensarlo un poco, hace normal summon de rey, voltea a la pantera y yo se la quiero voltear de nuevo boca abajo para trabarle su campo, pero mi oponente, en una excelente jugada, utiliza una carta que acá odiamos, como voy a decir seguramente después, porque hay que reinsistir en el odio ante Fallen de Virtus, la destruye de manera muy inteligente y se destraba el campo. Ya a partir de ese punto era complicado porque era mi principal interrupción, la de que mi oponente no pueda activar las magias de Sky Striker. Mi oponente primero me quiere tirar un gancho imposible de tirar porque él tenía cartas en la main Monster Zone. Yo le digo, no podías. Después ahí sí se lo saca de encima haciendo link y posteriormente me tira el correspondiente gancho, que en este punto todavía no estaba todo perdido desde mi punto de vista, pero todo se pierde en el siguiente movimiento cuando me tira Engage, y ahí sí, ya está, no había mucho más que hacer. Con Engage se busca la carta que me destruye un monstruo y encima después una magia, sacándome prácticamente todo lo relevante que yo tenía en mi campo, y ya estaba dentro de la bola de nieve de Sky Striker, ¿no? Que poco a poco te empieza, de a poquito, digámosle, desarmar, rompiendo de todo tu campo. Ahí va por Kagari, obviamente Kagari iba a ir por Engage. Realmente no había muchas opciones. Mi única expectativa era que mi oponente me tenía que matar en este turno y en el próximo yo podía quizás, a través de empezar jugando con Galatea, tener varias opciones de juego. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Mi oponente va a ir por Hayate y va a intentar atacarme directo, va a conseguir el efecto tirando al cementerio a Rosé, pero bueno, no me va a matar en este turno, cosa que al menos es relativamente meritoria teniendo en cuenta de que tuve que jugar por sobredroll, pero bueno, después de que terminó su turno seteando Fallen de Virtus, siendo otra carta con 0 en campo, yo sabía que iba a depender de tener realmente muchas buenas opciones y tenía varias maneras de empezar a jugar, pero mi oponente va a desactivarme cada una. Primero sacándome Galatea de campo con The Fallen and the Virtus, reiteramos el odio desmensurado hasta esta carta que nos daña tanto, y después íbamos a intentar activar Survivor para miliar, lo íbamos a conseguir con mucha mala suerte de no rascar nada, íbamos a tirar ahí al cementerio cartas Yadol, cartas Charmer, volteadores, cosa que no nos iba a servir. Justamente al usar 60 cartas, esta carta pierde un poco de poder. Y después íbamos a intentar ir por unos últimos manotazos de dado, buscando quizás que el oponente se equivoque y nos deje jugar un poquito. Pero la verdad, mi oponente, apenas yo voy a intentar voltear a mi monstruo, va a reaccionar con velocidad, destruyendo Madentrit. Y en ese punto exacto se termina el duelo porque no había mucho más que hacer. El duelo 2, como pueden ver, también lo perdimos y así nos fuimos derrotados en el primer match contra el Sky Striker de este muchacho, que fue un excelente jugador, además de ser respetuoso, de jugar rápido, tomó decisiones muy acertadas. Eso yo te lo digo no para elogiar a nadie, no lo conozco a esa persona, pero créanme que al jugar con un deck desconocido es muy común que los oponentes cometan errores por exceso de confianza o por desconocimiento, y la verdad es que se nota que este chico leía constantemente mis cartas para cada interacción, a tomarla en el momento justo, y es como mejor conviene, ¿no? Jugar contra un rival que haga esto, porque cuando te acostumbras a jugar contra rivales que desaprovechan sus oportunidades, eso no te hace mejor jugador. Bueno, acá hay varias cosas que decir, ¿no? Pudieron ver que fue un poquito más largo este duelo, pudimos llegar a empezar primero y hacer un combo, pero el oponente terminó deshaciéndonos el campo. Hay varios puntos a tener en cuenta. Por un lado, el primer punto es, bueno, lo débiles que podemos ser a Droll por tener ahora un deck de 60 cartas que tiene muchas formas de empezar a jugar, pero que algunas, al empezar con piezas alternativas, requieren búsquedas. Entonces ya empezás buscando y Droll te puede castigar mucho más, como es el caso de empezar con Mimikyu Maker, que es una excelente carta, hasta contra Sky Striker es una excelente carta, pero que en este caso nos condenó a que ese Droll no nos deje jugar nada. Además, cuando yo busco, voy por Treasure Panther y Wake Up Kuro. ¿Por qué voy por estas dos cartas? Porque ambas te aseguran tener un volteador. Si aleatoriamente te toca la pantera, tenés un volteador con la pantera. Y si te toca Kuro, con Kuro buscas a Moka y acomodas un recurso. ¿Por qué hice esto? Porque siempre es mejor que robar a Kuro para acomodar un recurso en el cementerio. Siempre es mejor, porque acomodar tus recursos es una ventaja. ¿Qué pasa?
esa variante de robar a Kuro a través del efecto aleatorio de Mimigul Maker es muy débil a Droll. Porque yo al robar a Kuro como me pasó, me tiran Droll y me quedé sin volteador. Quizás con un cuerpo más, o mejor dicho, con 2 cuerpos más en campo, hubiese sido otra historia. ¿Quién te dice lo que hubiese sido ese turno si en vez de haber ido por Kuro y Panther hubiese ido por Kuro y Mocha? Pero bueno, a partir de ahora, si quieren jugar seguro, ya lo saben, al buscar el volteador asegurado con Mimigul Maker, vayan directamente por los volteadores. No vayan por Kuro porque, salvo que sepan que el oponente no tiene esa hand trap, no va a valer la pena. Otro punto a tener en cuenta es el momento exacto en el que el duelo se define y es cuando le tiro la Sol and Luna. Una carta excelente en ese contexto porque yo le volteaba boca abajo de nuevo a la Pantera, le trababa la Mind Monster Zone y por ende le impedía activar Engage, el gancho, Linkage. Básicamente era una carta que le trababa todo. Y bueno, finalmente él con la propia Faledan de Virtus, una carta que odiamos en este canal porque nos destroza la vida constantemente. Bueno, me terminó sacando ese cuerpo que yo había puesto justo en el momento exacto, por eso digo que fue un excelente jugador y ya después el duelo se terminó definiendo a su favor. Arrancaba el segundo match y empezamos a observar nuevamente que mi oponente arrancaba activando cosas Sky Striker y así terminó siendo un gran desarrollo de su deck, adquiriendo un montón de piezas, robando, ganando ventaja, poniendo magias en el cementerio, para, van a ver, terminar con un campo con un montón de interrupciones, las cuales yo capaz que conocía la mitad, pero justamente entre las que ya conocía y las que desconocía porque había robado inicialmente, parecía muy complicado poder hacer algo. Mientras mi oponente no paraba de robar, yo solamente pensaba, es muy posible de que me rinda. Y bueno, dicho y hecho, me rendí. El segundo match, arrancamos jugando ¿contra quién? Sí, contra Sky Striker de nuevo. Y bueno, el oponente hizo un combo tremendo. Fíjense que fue mucho más largo que el combo que hizo en el duelo 1 del match 1 mi oponente. Tenía 5 cartas seteadas. Y yo que decidí, bueno, me voy a ir al mazo porque me parecía mucho más lógico no revelar mi deck, no darle información a mi rival, pese a no, obviamente, luchar nada. Y bueno, pasar al duelo 2, así que no hay mucho que analizar. Arrancábamos el segundo duelo y este va a ser quizás el primer duelo donde pueda jugar un poquito más. Íbamos a arrancar con Soma, intentar jugar con Soma y mi oponente nos iba a tirar Ash. De ahí, como teníamos continuidad con Mocha, íbamos a intentar buscar con Receptor, íbamos a ir por Dentrit. Y en ese punto mi oponente nos iba a tirar Droll, a lo que íbamos a finalmente usar nuestra Triple Tactic Talents, sacarle su Engage de mano y empezar a jugar ahora sí bajo Droll, pero un poquito con las cartas propiamente de Flip, yendo por el mínimo Torjadol a través del Link Subterror, removiendo piezas para voltear a Dentrit y ahí ir por la parte Orcus. Y cuando estábamos empezando a jugar con la parte Orcus, el oponente nos va a sorprender rindiéndose en ese punto, cosa que hizo que bueno, nos llevamos al duelo. El duelo número 2, de nuevo fuimos víctimas de Drolitos, como pudieron ver, pero bueno, varias cosas que decir. Por un lado, hay algún factor psicológico que tiene jugar con un deck como el deck Crawler, es que muchas veces el oponente puede pensar de que en realidad estamos jugando con el deck Crawler, pero para hacer motor con Orcus, y fíjense que en este duelo, cuando el punto exacto en el que yo accedo a la parte Orcus, es cuando mi oponente se rinde. Esto puede ser por muchos factores. Capaz que el oponente no tenía ganas de verme jugar o no tenía ganas de intentar jugar. Se había quedado con pocas cartas en mano, entonces capaz que dijo, no vale la pena intentarlo. O capaz dijo, ahora voy a empezar a jugar con toda la parte de Orcus, va a ser full combo Orcus y ya sí es muy difícil porque sí es un deck mucho más respetado el Orcus antes que el Crawler, evidentemente. Entonces bueno, así todo bueno, vale decir que si bien es verdad que pudimos jugar alrededor de diferentes cartas que nos tiraron, como por ejemplo una Ash y el Droll, hay un error garrafal que yo cometo, y es el hecho de que tendría que haber tirado la Triple Tactic Talents después de que me tiró la Ash. Y yo por alguna razón, envalentonado, porque sabía que podía jugar bajo una Ash, seguí jugando y terminé comiéndome el Droll. Si yo hubiese podido jugar inclusive sin el Droll, porque activaba la Triple Tactic Talents, le veía la mano y le sacaba el Droll de la mano, no solamente era evidente que iba a ganar, sino que él iba a ganar por mucha más distancia.
Por suerte en este caso el oponente se rindió de todas formas y me parece que era factible que ganemos ese duelo. Pero bueno, primer duelo ganado, yendo primero evidentemente el deck funciona mucho mejor y más cuando tenemos un deck con más gas. Fíjense que esta vez pudimos sobrevivir mucho mejor al draw porque tuvimos una mano que no dependía tanto de buscar. Arrancaba el duelo 3, como siempre, con a esa Upstart Goblin del rival para empezar a poner más gas en el cementerio. Y en un campo cortito, nuestro oponente nos iba a pasar turno después de poner a 0 en campo. Y nosotros íbamos a tener el desafío de intentar ganar este match. Y teníamos el robo de Mimigul Flower, lo que era alentador. Después podíamos acceder a Mocha. Ante la búsqueda de Mocha, parecía que no, pero nuevamente nos comíamos el droll. Y de todas formas intentábamos empezar a jugar sin usar el Normal Summon para sobrevivir un poquito más. Después de poner 2 cuerpos en campo, íbamos por el Link Subterror y en ese punto apareció nuestro otro enemigo mortal, Fallen and the Virtus, para sacarnos el Link tan importante del juego. Nuestro oponente ante nuestra Normal Summon iba a reaccionar con el efecto de 0, sin destruir a nuestro receptor, cosa que habla bien del oponente de no caer en nuestra trampa. Y posteriormente, al intentar empezar a jugar, nos tira esta pseudo negación que es este Link Sky Striker nuevo y finalmente ya nos logra ahogar. Nuevamente vamos a intentar jugar un poquito, sacarle cosas del campo, pero la realidad es que evidentemente eran manotazos de ahogado como había pasado en un par de duelos atrás. Y cuando mi oponente empezó a jugar y vi que tenía un montón de cosas y de hecho empezaba a volver a utilizar la carta demoníaca de Fallen and the Virtuos, nosotros íbamos a rendirnos automáticamente porque ya sabíamos que iba a poder rompernos todo el campo. Y finalmente, como pudieron notar, nos fuimos derrotados de nuevo. Hay que decir que para ir yendo segundo y no robar ninguna carta de side deck, no estuvo tan mal, pero al mismo tiempo, analizándolo en retrospectiva, es notorio como el oponente siempre tuvo el control, porque nuevamente este me parece que era un buen rival. Esto lo digo porque vamos a ver un rival más adelante que va a ser un rival insoportable. Pero bueno, el oponente no tuvo un combo tan largo. Da la sensación de que la ventana de poder haber ganado este duelo no estuvo tan lejana, pero creo que la cantidad de interacciones que tuvo el oponente y la calidad en cómo las usó fue suficiente. Era suficiente desde el principio y él la jugó muy bien. Él se quedó con una sola carta seteada, esa carta sé cuál es, porque viendo la repetición se puede ver, que era la carta counter nueva de este año de Solemn Accusation, o sea que bueno, no le servía porque yo no iba a activar magias más en ese turno. Por ende, él se había quedado sin interrupciones. Si yo hubiera tenido una carta más, una interrupción más, una manera más de seguir jugando, no te digo que le ganaba, pero sí hubiese tenido una chance considerable. Pero bueno, creo que está bueno ver cómo cuando empezás con la parte de Mimigul, siempre hay mucha más vida. Porque al empezar con Mimigul Flower, dárselo al oponente y hacer el combo a través de voltearlo y que vuelva a tu campo, siempre va a ser algo que te ayude un montón, ¿no? Evidentemente. Aunque bueno, nuevamente vale decir y considerar cómo nuevamente nos tiran droll. Varios droles en pocos duelos nunca es una buena señal, más para un deck que, como cualquier deck moderno, necesita acceder a sus recursos. Por ende, hay que decir que también tuvimos esa mala suerte, entre comillas, pero es evidente que siendo segundo siempre va a ser muy difícil ganar y no hay que usar excusas de cartas de poder rivales porque las cartas de poder son para usarlas y de hecho yo también las uso y les vamos a ver más adelante cómo nos benefician y nos dan duelos. Arrancábamos el tercer match y mi oponente activaba Pot de Sires y yo decía, no va a ser de nuevo Sky Striker, ¿no? Y activa Hornet Drones y digo, bueno, todavía puede ser que sea Yumi. Y cuando va de nuevo por Hornet Drones y posteriormente la activa, digo, bueno, este es el punto, pero no. Fue por 0. Y finalmente era otro Sky Striker. Increíblemente, un tercer usuario consecutivo que en este caso nos tocaba contra el mismo arquetipo oponente. El rival iba a dejar bastantes cartas seteadas y yo esta vez iba a intentar jugar porque tenía algunas cosas para hacer. Mi oponente me iba a tirar a la Survivor y cuando intentaba ir por la parte Orcus, mi oponente me iba a robar el árbol y me rendí. El tercer duelo fue contra Sky Striker otra vez. Acá yo ya decía, ¿cómo puede ser?
¿Cómo puede ser que me toque siempre contra el mismo deck? Obviamente esto es un aprendizaje tremendo, una masterclass de enfrentar a Sky Striker, pero bueno, me imaginaba poder mostrarles un poco más de variedad. No fue así. Tercer duelo, tercer Sky Striker. Fue un duelo cortito. El oponente, nuevamente, el Sky, cada carta es un 1 por 1 prácticamente. No son efectos terribles, pero que todos te niegan algo, te sacan algo del campo. Y contra un deck como el mío, que necesita jugar, necesita tener un efecto bola de nieve, efectivamente. Bueno, cuando además de nos roba el arpa, no teníamos de normal summon, habíamos robado Nibiru, no servía para nada, una trampa y Deus, era una mano muy mala, dependíamos de que nos deje jugar un poco, y encima nos tira Ash y después eso, ya está, no había mucho más que hacer, vamos al duelo 2. El oponente nos iba a proponer el desafío de Fugalos muy rápidamente y nosotros lo íbamos a aceptar tirándole Maker y yendo por Flower. Íbamos a robar las cartas correctas, cosa que va a ser muy fortuito. Y íbamos a empezar a jugar a través del combo más potente que tenemos en el deck, que es el de, sin usar Normal Summon, poder buscar lo que queramos. Íbamos a ir por Sonic Jammer, por primera vez aparece en este video, una carta que debería haber aparecido mucho antes contra Sky. Y justamente mi oponente se iba a rendir muy rápidamente al observar que teníamos acceso a esa carta poderosa. Este duelo me gusta, ¿no? Porque nuevamente entramos en el debate psicológico. ¿Por qué el oponente se rinde en ese punto? Y hay muchos factores, ¿no? Capaz que yo estaba jugando muy lento y estaba apurado el rival y quería ir al 3 y ya está, y ganarlo él yendo primero. Capaz que simplemente considero que iba a perder. Y la realidad es que muy probablemente iba a perder. Porque viendo su mano, no tenía muchas variantes para sobrevivir. Porque la realidad es que yo ya había accedido al efecto del Sonic Jammer. Y Sonic Jammer contra Sky Striker es un win automático. Porque el oponente no puede activar magias por todo un turno. Y si mantenés al Sonic Jammer y lo vas volteando todos los turnos, el oponente no puede hacer nada. Y si eso lo sumás con un efecto como el de Deus, lo bloqueas en lo absoluto. Entonces, este no estaba resuelto. Yo cuando empecé a jugar y me tira la Mulcharmy, dije, bueno, es muy posible que él tenga otra hand trap y me interrumpa de nuevo y me termine pudiendo evitar que yo le haga el lock. Pero bueno, él no, supongo que al no robar esa hand trap, si al ver ya que esa interacción estaba en la mesa, puede haberse rendido por eso. Pero reitero, no es algo seguro, pero es una buena demostración de que contra deck de magias, este deck los puede aniquilar. Este no fue un caso demostrativo porque el oponente se rindió y no lo pudimos mostrar tal cual, pero sí, los podemos aniquilar. No saben la ilusión que tenía cuando robé la Evenly Match y la Fugalos. Mi oponente pasó y yo dije, bueno, voy a ganar. Pero mi oponente tenía la Solemn Accusation, me la negó y encima después dije, bueno, voy a poder jugar. Y me tira otra Solemn Accusation a la Mimigul Maker y bueno, prácticamente ahí me ahogó por completo. Yo solamente seteé carta y todavía había chances, pero vamos a ver cómo mi oponente va a tener la posibilidad de empezar a desarrollar un par de recursos. Va a atacarme, va a ir por Engage al cementerio. Después va a hacer lo propio yendo con 0. Pero cuando intenta activar 0, yo le iba a tirar la Khaled. Cosa que me iba a dar un poquito más de vida y le iba a cortar el turno. Lo que bueno, si hubiésemos robado quizás algo que nos permita jugar, como fue el caso, nos iba a dar vida. Y robábamos el receptor, pero al empezar a jugar nos tira la maldita Fallen and the Virtus y nos corta el turno de nuevo. Y encima roba Rey, que fue un robo del destino magnífico de su parte, porque era lo único que necesitaba para poder jugar. Y ahí sí, nosotros sin ninguna posibilidad nos iba a terminar ganando. Así que bueno, luchamos, pudimos forzar al rival, pero no fue suficiente. Inclusive nos iba a negar ese receptor final que ya era irrelevante, pero nos iba a ganar así. Y finalmente tenemos el 0-3 que va a ser otra derrota. 3 matches, 3 derrotas. Aunque hay que decir que fuimos todos desde ese segundo, pero bueno, esta vez sí pudimos hacer un poquito más. Fue un duelo bastante sencillo, ¿no? Todos teníamos nuestra posibilidad con Evenly Match, que obviamente es mi carta favorita de side deck. Me parece que parecería que todos los decks arman sus campos olvidándose de Evenly Match. Eso es lo que siempre percibo, ¿no? Hay campos que tienen un millón de interacciones, un montón de cosas que hacer, pero no casi nadie tiene algo para evitar la Evenly. Este caso tampoco, Sky Striker sería un ejemplo de eso, ¿no? Pero bueno, él usaba Solemn Accusation y tenía dos. Una para negarme primero la Evenly Match y otra para negarme después mi Bullmaker.
Y bueno, con eso ya me ahogó y después no había mucho más que hacer. Fíjense que el duelo es un poquito más largo, yo le tiré una Khaled en su momento, seteé una carta, algo termino haciendo, ¿no? Está claro que no todo se reduce a esa Evely, pero al mismo tiempo sí. Si resolvía esa Evely era victoria mía, y si no resolvía era muy probable que él gane, porque más allá de todo, intentar jugar contra un campo establecido de Sky Striker con un montón de cosas, más allá de que pueda sobrevivir o plantar algo, el problema es de que el próximo turno Sky Striker va a hacer un montón de cosas de nuevo. Ese es el riesgo que tiene Sky. Y que lo aprendí muy bien, porque evidentemente ya lo conocía de antes, un deck muy histórico, pero que bueno, al enfrentarlo tanto lo viví en carne propia un millón de veces. Arrancábamos el cuarto duelo y nos damos cuenta que, de nuevo, teníamos un Sky Striker. Increíblemente, se repetía lo improbable. El oponente este que vamos a ver ahora iba a ser un oponente que o era muy joven, o era muy inexperto, o simplemente estaba jugando así nomás, muy distraído. Porque vamos a ver que tiene una forma muy torpe de hacer las cosas, ya desde el principio, con esas 3 activaciones, sin nunca esperar ninguna respuesta, ningún ok de mi parte. Vamos a ver que de todas formas, quizás algo raro hizo en todo ese primer turno, claro que yo no me di cuenta porque jugó muy rápido, pero más allá de eso, dejó un campo lleno de interrupciones. Pues yo tenía una mano con bastantes variantes, por ende yo pensaba que de todas formas, más allá de lo que podía hacer, y viendo el oponente que era un poco errático, quizás se podía llegar a dar una victoria. Íbamos a empezar con mi Miracle Maker, me iba a tirar Lash, íbamos a continuar con Instant Fusion, ahí me iba a responder con Linkage para traer a Zero, supongo que para tenerla ya a disposición. Al activar Master of Ham nos niega con la corona, así que bueno, no íbamos a poder tener ese efecto. Íbamos a intentar ahora ir por Survivor, tercera carta que íbamos a intentar, y bueno, íbamos a lograr excavar la corona. En este caso el oponente nos iba a dejar pasar ese momento. Íbamos a hacer Normal Summon de Rambier y después íbamos a seleccionarlo con Soma para invocarlo. En este punto el oponente, fíjense que activa gancho para robarnos nuestro Rambier cuando no afectaba en nada la caída de Soma, y después va a activar otra carta más para sacarse a Soma, gastando muchísimos recursos, ahogándonos el turno, pero de una forma muy poco eficiente, a mi parecer. Y de todas formas después iba a activar el efecto, después del efecto de Zero iba a poder tener el follow-up de siempre que ofrece el Sky Striker. Nosotros nos íbamos a quedar prácticamente sin nada, solamente con el pequeñísimo Master of Ham. Al final del turno nos volvía el Rambier. Y bueno, si no me equivoco, yo me olvidaba de sacar inicialmente al Master of Ham, que tendría que haber salido por efecto de la propia Instant Fusion. Pero bueno, ahí fue error mío, la verdad es que no daba este duelo por muy largo, pensé que iba a perderlo. Pero bueno, mi oponente, sin leer la carta, devuelve a la mano con Lenny's Gate a Rambier y me da la posibilidad de activar su efecto, ¿no? Inclusive él no se da cuenta de que en realidad el efecto que yo quería activar era el de la flotación, y en determinado momento me dice como que no se podía, o como que targets, me pregunta como si pudiera seleccionar algo, ¿no? Cuando eran cartas desde el deck que iban a caer. Y ahí invoco 2 más. De todas formas, eran 2 cartas boca abajo, sin posibilidad de voltearlas. Tenía que realmente tener pocos recursos el oponente para poder ganar con esas 2 cartas seteadas. No fue el caso, mi oponente activó varias veces Engage, por ende estaba ya bastante perdido el duelo. De todas formas, yo esperé a que él me eliminase mis recursos, y una vez que vi que no tenía más opciones, ya está, me dejé ir. Él, como pueden ver, me iba a atacar a mi Deus. Ahí yo dije, bueno, quizás se me da, pero de todas formas después él terminó activando algo para sacármelo. Me robó después mi Deus para atacar a mí mismo al RAM y el receptor, y una vez que me negó al receptor, automáticamente me terminé rindiendo. Cuarto duelo. Cuarto Sky Striker. Ya está, por favor, frenemos esto porque es demasiado. 4 seguidos, ¿qué posibilidad hay? 4 usuarios diferentes. Bueno,
Tier 0 Sky Striker, evidentemente. Y ya sé que no, pero bueno, qué sé yo. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Bueno, acá este oponente, si no lo notaron, fue malísimo en todo lo que hizo. Este duelo va a ser el duelo del tilteo, el duelo de la calentura, el duelo de la desesperación. El oponente va primero de nuevo, pierdo de nuevo el dado por cuarta vez consecutiva y planta un campo con un montón de interrupciones. Pero la verdad es que las usa muy mal. Como si lo notaron, gasta todas las cartas que tenía y algunas las gasta innecesariamente. Así todo, como tenía tal cantidad de recursos, porque es tan bueno el deck Sky Striker cuando roba esas manos, ganó igual. Pero yo en ese duelo dije, esto lo voy a ganar. Porque el oponente evidentemente no está jugando con conciencia. Este duelo vamos a ver que arrancó con un turno muy cortito, pero que iba a tener interacciones bastantes. Para empezar, Droll a la rota de él, cosa que ya era espectacular. Y después, bueno, una respuesta a un efecto de monstruo. Pero mi oponente juega al principio un poco rápido y no me deja básicamente responder a los efectos, pasa fase de batalla. Pero bueno, después retrocedemos la jugada y hacemos todo bien. Él ya bajó Droll y yo pudiendo setear tanto a Deus como a Dentrit y bueno, teniendo la posibilidad con Sola Luna de voltearle algo a él al mismo tiempo que yo. Mi oponente iba a intentar jugar, yo le iba básicamente a dejar momentáneamente que haga todo lo que él quisiera y finalmente él me iba a tener que atacar a Deus. Lo que hizo, fíjense que tanto le dolió el Droll que bueno, finalmente cayó en desesperarse, perdió todos los recursos de Sky Striker, se quedó con la SP, le intentó activar y bueno, no le sirvió para nada. Finalmente nos sacamos la SP de encima, él intenta activarla en respuesta a mi ataque, cosa que es ilegal. Yo le digo que no se podía, la ataco de nuevo, se la quito del campo y acá es donde tomo la decisión, después de atacar y quitarle un poco más de vida, de bueno, sacar a Deus de campo, intentar jugar con Liv y dejar un campo para el turno siguiente, ya que no le puedo hacer el OTK, un poco más sólido. Y así fue, ya que tenía Midmel en el cementerio, porque la había usado para su efecto en campo, podía poner a Deus, esta vez un poco más protegido. Ahora le iba a empezar con Engage, yo le iba a negar con Ash, él iba a intentar empezar a jugar con Kagari, y cuando activa Kagari, volteo Deus para la clásica negación de toda la vida de Deus, que bueno, él acá me intenta negar, pero en realidad no podía, porque Deus niega en resolución y el gancho era en otra cadena. Pero de todas formas me tira el gancho a posteriori. Ya no podía recuperar la engage, pero me había negado ya a Deus. Y después una jugada muy inteligente de este rival, que para mí no era muy bueno, pero que para mí acá juega bien, que es estrellarse para activar el efecto en cementerio de Rey y con Rey acceder a la búsqueda, que le iba a dar 0. Y ahí se recuperó. Obviamente pudo hacer todo esto porque me había negado a Deus, pero obviamente había perdido muchísimo tiempo y había finalmente gastado todos sus recursos, finalizando con una búsqueda de Lenin's Gate, que sería buscar en la mano. Pero fíjense que se iba a quedar con un campo que, más allá de los efectos de cementerio, que son reactivos, no iba a tener prácticamente nada. Yo iba simplemente a pasar seteando, la verdad que la cosa estaba bastante complicada, pero bueno, yo iba a simplemente confiar. Él iba a activar Fallen de Virtus para seleccionar mi carta trampa. Me iba a obligar básicamente a activar rápido Axon. Y acá es el punto del duelo donde yo termino, van a ver, salvándome. Porque mi oponente va a cometer básicamente un error por segunda vez. En este punto yo vuelvo a poner la Leap porque el efecto del Link lo terminé de leer y era hasta el final del turno anterior. Entonces yo, bueno, ahí le aviso que me había faltado traer la Leap. Igual era irrelevante. Pero él con Lenin's Gate me devuelve a la mano de nuevo un Crawler de los nivel 2, dándome la posibilidad de flotar. Y bueno, me traigo 2 Crawlers más, cosa que en este punto del duelo, ya más desgastado, él con menos cartas, va a ser relevante. Me permite activar el efecto de receptor, me busco a Soma, y fíjense que yo llevo a arrancar el turno próximo con un montón de cartas más, y por eso él se rinde. Este duelo 2 fue muy divertido, la verdad es que mi mano no era buena,
pero tenía Droll. Y ahí te das cuenta que, bueno, cuando vos robás la carta potente, como pudo haber pasado si ganábamos el duelo anterior, el match anterior con Evenly Match, cuando robas la carta potente, no hay nada que hacer. En este caso, Droll nos salvó. Obviamente, al mismo tiempo, fue a través de las cartas Crawler que pudimos desesperar al rival y hacer que se rinda. Pero considero que está claro que también hay un factor evidente de desconocimiento y de falta de lectura de cartas del oponente, porque ¿para qué me devuelve a la mano cartas una y otra vez de forma así tan incoherente, ¿no? Parecería que no aprendía la lección nunca, y el efecto de flotar de los crawlers llega a un punto que se termina porque me quedo sin cartas, pero al mismo tiempo ese punto, cuando me toca a mí, suele ser un punto en el que ya puedo ganar el duelo y el oponente está quedando sin recursos. Pero bueno, finalmente gané por negligencia del oponente, que nuevamente, con tal de sacarse las cartas de mi campo, las sacaba de cualquier manera, y en una mano mía que no tenía nada de recursos y que tenía que depender de que el oponente me ayude, me ayudó. Así es la vida, ¿no? Hay veces de que enfrentamos contra rivales excelentes que tienen excelentes manos y que tienen cartas potentes, otras veces robamos cartas potentes nosotros y el oponente se equivoca. Es parte de lo que es el juego. El que se viene ahora es el duelo más largo de todos los que vamos a ver en este video. Dura 7 minutos la repetición, esto en vivo fue mucho más. Y bueno, nos iba a tocar Fugalos, que íbamos a usar las dos, dando los dos robos. Y mi oponente, sin jugar demasiado, tratando de respetar nuestros robos, busca bastantes recursos y solamente invoca una vez, aunque tuvimos la suerte de que fue una invocación declarada. 5 cartas seteadas y pasaba. ¿Qué pasó? Esos dos robos alcanzaron para que accedamos al Evenly Match. Acá mi oponente va a ser un quilombo. Activa todas las cartas, yo no entiendo qué hizo ahí, la verdad. Pero yo, mientras él saque todo, confiaba de que yo iba a poder sacar la ventaja suficiente para ganar, así que ahí le dejé pasar seguramente varias negligencias y empecé a jugar. Encima mi oponente después iba a activar automáticamente a 0, me iba a sacar del campo a receptor, cayendo de nuevo en el mismo error de siempre, volviendo a dejarme flotar, así que yo iba a aprovechar. Y acá van a ver un poco de la gran potencia que puede tener el deck Crawler en este contexto contra Sky Striker. Y vamos a ir por el efecto de Soma. Y vamos a esperar a ver si el oponente hacía algo. Iba a hacer algo. Que básicamente iba a ir por un link a través de Rey. Este link no iba a ser ninguno que haga alguna interacción, sino que iba a ser Kagari, que para mí fue una pésima decisión porque ese era un buen punto para cortarnos, punto que no aprovechó. Y vamos a aprovechar la parte de Link Subterror para hacer una búsqueda, y en esa búsqueda vamos a ir por Sonic Jammer que íbamos a invocar mediante el propio Link Subterror en su segundo efecto, o primero, como quieran verlo. Y bueno, íbamos a tirar al cementerio Squamata y acceder finalmente al dichoso bichito que prohíbe las magias del oponente por 2 turnos, que contra Sky Striker no habíamos podido resolver nunca en los 4 duelos, cosa que es llamativa porque es bastante fácil acceder a esta carta, al menos en este deck. Automáticamente íbamos a voltearlo, y yo en este punto quiero admitir que me confié. Tenía por qué confiarme, ¿no? Ya tenía asegurado que él iba a activar magias en su turno, y al mismo tiempo asegurado que no iba a poder activar efectos de monstruos en campo en su turno, ni en el mío. Entonces básicamente no había mucho que hacer. Obviamente no podía ganar todavía porque tenía que seguir jugando, pero ya podía hacer un loop infinito de que él no pueda activar nada nunca más. Inclusive yo me hago el canchero y le pongo GG. Pero bueno, nunca hay que hacer eso. Van a ver que al final vamos a terminar ganando, pero mi oponente va a tener una out muy curiosa que a mi parecer es sorprendente. Va a empezar activando Engage. Le digo, no podés, estás bajo la restricción que te puso mi carta. Y después simplemente va a setear 2 cartas, va a pasar. Yo voy a activar Pounce para que cuando me ataque vuelva a voltear a nuestro querido bicho, para asegurarnos que durante mi próximo turno yo no puedo hacer nada.
cosa que tendría que ser la victoria. Aparte yo tenía seteado Glial, que Glial me iba a dar la posibilidad de seguir jugando, entonces no había mucho que temer. Simplemente tenía que hacerle el OTK al último. Nada más ni nada menos. O al menos eso es lo que yo pensaba, ¿no? Tenía que hacer ese OTK y no iba a faltar nada. Mi oponente volvió a intentar activar algo. De nuevo, cosa que no podía hacer. Y en realidad terminó seteando, ¿va? Cosa que no podía hacer tampoco, porque técnicamente él se olvidó de activar un efecto, pero no era un efecto obligatorio, era un efecto opcional que se olvidó de activar el turno anterior. Así que bueno, le dije que no se podía. El duelo se atrasaba cada vez más porque ninguno de los dos... él no me pasaba el turno, básicamente, entonces no podíamos jugar. Iba a empezar a jugar yo, confiado de que solamente tenía que hacer el OTK. Iba a ir por Glial para revivir al receptor. Él iba a activar 0. Y acá va a haber una de las polémicas de este duelo, y es que él activa 0 y para activarla tiene que tributarla. Pero claro, al tributarla no importa porque el efecto fue activado en campo y entonces va a ser negada por Deus de todas maneras. Van a ver que en el chat yo me vuelvo loco. Pero bueno, fue un duelo muy, muy estresante, tengo que admitirlo. Y yo le dejé que él deje en su campo al 0. Porque pensé que de todas formas, pese a que tenga el 0, me iban a dar los números para ganarle, para hacer el OTK. Pero, para ver ahora que en cierto punto, él tenía una interrupción de una carta trampa que yo no me esperaba. Y yo iba a necesitar que él saque esa carta del campo. Y él no la quería sacar, cuando en realidad correspondía que la saque. Cosa que bueno, tuvimos una pequeña discusión, yo llamé al juez porque era una jugada ilegal la que le había hecho, y finalmente van a ver que termina sacando su monstruo para que yo pueda atacar y yo pueda ganar y ya. Pero ahí está, pueden ver la Solemn Strike, que bueno, me saca a mi Soma, y yo tenía solamente que atacar directamente y ya está. Técnicamente también yo pudiera haber volteado por el efecto del Borrelward al Dentrit y tirar al cementerio al arpa de los Orcus, invocar un monstruo más, pero en ese momento capaz que no me di cuenta porque estaba estresado y básicamente tenía ganas de que simplemente mi oponente me deje atacar y ganar porque yo ya lo merecía, porque ya estaba. Y bueno, vamos a ver que finalmente accede y yo ataco por la victoria. En un momento él intenta activar a Rey también. Dios mío, este duelo fue para el olvido. De todas formas, él termina diciendo que está bien y me deja finalmente atacar para ganar. Cosa que obviamente me puso muy contento porque es el primer match ganado en esta sección y era un duelo que fue un calvario. Bueno, si no lo notaron, durante todo el duelo hubo un montón de veces en las que mi oponente se equivocaba, cometía errores, ¿no? Yo le decía en el chat, ¿no? No, esto no lo puedes hacer porque esto es ilegal, la jugada es ilegal, esto es, bueno, no es del todo correcto, acá esta condición de activación no era posible. Esto pasa siempre en Dueling Book. Hay errores porque no está todo automático. Es posible que vos te distraigas y cometas un error. De hecho, vamos a ver errores míos seguramente también. Y hay veces de que si yo no me doy cuenta y el oponente tampoco, van a pasar. Pero en este caso era un caso muy extremo. Era un caso muy extremo donde ya el oponente era como que continuamente intentaba hacer lo que quería, ¿no? Y el tercer duelo es tremendo, ¿no? Hace un enchastre total. Y yo, en gran medida sabiéndome ganador del duelo, porque cuando vi que resolvía Evely Match, sabía de que no iba manera de que yo pierda, le dejé pasar un montón de cosas. No me puse riguroso porque sabía que, por un lado era muy difícil explicarle, porque tenía que hablar todo en inglés, y por otro obviamente sabía que es muy posible que no iba a afectar el resultado final. Pudimos ver
en su máximo esplendor la potencia que puede tener el deck crawler, ¿no? Que es acceder a efectos muy potentes, todos al mismo tiempo, generando un estado de control total del duelo. Que es el momento en el que yo volteo a Deus y al mismo tiempo volteo a Sonic Jammer, los mantengo a los dos en campo, y el oponente en el próximo turno en campo no iba a poder activar ningún monstruo porque iba a estar negado y no podía activar ninguna carta magia. Esto quiere decir prácticamente no podía hacer nada. Así que bueno, finalmente ataco y gano mi primer match. 3 derrotas, primera victoria contra Sky Striker y primera victoria yendo segundo, que es muy valioso. Y cerramos con el último match y lo que va a ser también el último duelo, porque este va a ser solamente un single, porque técnicamente uno de los dos se va a rendir, que va a ser mi oponente, pero como está bueno este duelo, lo voy a tomar en cuenta porque me parece interesante. Era el primero y vamos a encontrarnos con un nuevo deck, que en este caso va a ser Tri-Brigade, Santo Dios, combinado con Zodiac, y nos va a dejar un campo con la interacción de Trident, también una trampa seteada que invoca un monstruo jefe que tiene otra interacción, y si no me equivoco, no mucho más. Pero nosotros vamos a intentar hacer lo que se pueda. Activamos Kuro primero, traemos a Wendy, la descartamos, una de las mejores funciones de Kuro, y con Wendy, después de que resuelva Droll, otra vez Droll, cerramos con Droll como abrimos con Droll, con Wendy vamos esta vez por Squamata, que no es lo normal, pero en este caso lo necesitábamos para poder forzar que él active su Trident, ¿no? Para poder seleccionarle su carta. Con Mocha hacíamos eso y él nos respondía directamente, nos respondía destruyendo los Squamata. Acá yo me equivoco porque activo el efecto de Squamata, hago una jugada ilegal y tiro a Grista al cementerio para hacer fusión y él ahí responde con el efecto este que yo les decía para invocar un Link en mi turno, o un Link que tiene un efecto de remoción. Acá en realidad no podía activar porque Squamata tiene 2 efectos y se puede activar solamente uno por turno. Pero bueno, no va a ser muy relevante porque mi monstruo lo iba a activar solamente porque sí y mi oponente me lo va a remover. Digo que no va a ser muy relevante, pero en realidad bueno, técnicamente sí lo va a hacer porque después voy a activar el efecto de Mocha en su turno para incrementar el ataque de su monstruo, pero que se envía al final del turno al cementerio. No sé si por eso él lo sacrifica para traer a Access Code o si él lo iba a hacer de todas maneras. Yo supongo que lo iba a hacer de todas maneras, por eso pienso de que no es tan importante esto que me equivoqué yo. Pero bueno, el ir por Access Code iba a dejar un campo con una sola interacción, que es la de este link de los Ancient Warriors, que es básicamente un compulsory. Yo voy a empezar activando Min-Mel, confiado en que invocando la Deus iba a poder ganar, pero bueno, me venía con Ash. Y cuando yo activaba una vez más Girsu, él me lo devolvía a la mano, pero ya con Girsu tiraba el arpa, entonces yo voy a tener un poco más de juego. Activando mi carta World Succession, iba a intentar ir por el arpa, con el arpa iba por Galatea, con Galatea iba a intentar activar, descartaba a Deus y empezaba el juego, ¿no? Evidentemente se ponía un poco más interesante la cosa. Todo esto ya en el turno 3. Él ya no tenía interacciones, tenía un campo estático. Nosotros íbamos a empezar a intentar jugar. El siguiente movimiento iba a ser ahora sí ir por el arpa. Con el arpa íbamos a intentar ir esta vez por Girsu, pero ya sin su efecto, solamente como un cuerpo. Nuestro oponente nos iba a dejar hacer esto. Cada jugada en este momento yo lo estaba esperando que me tire una última hand trap que no llegó, por suerte. Y con esos dos cuerpos íbamos a ir por una de las cartas estrella, tanto de este duelo como de este canal, diría yo, porque he visto pocos usos de Rahamu, que justamente Rahamu para activar su efecto y traer a la armadura. Excelente carta para hacer una búsqueda. Con la armadura íbamos a ir por la corona y posteriormente, de forma muy irónica, porque lo que él nos hizo
lo íbamos a hacer después nosotros, que es devolverle a la mano un monstruo importante para él. En este caso, el Access Code, un monstruo encima que es tremendamente costoso en recursos, y se lo íbamos a devolver a la mano. Posteriormente íbamos a invocar a la corona, íbamos a chequear, y en ese punto el oponente se iba a rendir, que yo supongo que no tenía más recursos, no tenía nada más que hacer. Nosotros nos quedaban todavía muchas cosas. Calculo que fue por ahí. Y cerramos con una última victoria, porque este duelo se terminó en el duelo 1. Porque fue un buen duelo que ganamos yendo segundo y bueno, sin side deck. Y fue un duelo donde se vio claramente todo lo útil que es las cartas y las herramientas alternativas del deck, ¿no? Fíjense que no usé tanto cartas Crawler en este duelo. Al contrario, fueron cartas War Legacy, como el War Legacy War Armor, parte Orcus también, parte los Shadol, parte los Wake Up, todas las cosas que acompañan al deck, que evidentemente la mano que robamos no nos permitía jugar con muchas cosas. Y al mismo tiempo, el oponente dejó un campo más normal, ¿no? Dejó un campo que era un buen campo, pero que no era tan infalible como los campos de Sky Striker, que no puedes hacer nada. En este sentido, teníamos alternativas, teníamos posibilidades. El punto, finalmente, es que gané. Gané porque igual ese efecto no afectó nada. Mi oponente, de todas formas, se había quedado sin recursos. Gastó sus cartas mal, porque la verdad es que yo invoqué una fusión que no hacía nada en ese momento. Y lo que realmente hizo que yo gane es que mi oponente tuvo un deck más normal, que se quedó sin gas y que no pudo matarme. Si mi oponente me mataba en el turno 3, ganaba, pero no pudo. En cambio, bueno, yo pude seguir jugando porque me quedaban más recursos y gané. Me gustó por eso, ¿no? Porque yendo sin cartas de side deck pudimos intentar romper un campo, lograr dañarlo lo suficiente como para poder sobrevivir al siguiente turno y finalmente en el turno 4 ganar. Ese prácticamente es el plan natural del deck. ¿Cuál es el plan natural del deck? Arrancar, desgastar lo suficiente al oponente para que cuando nos devuelva el turno, rematar. Ese es el objetivo de siempre. Esto no siempre se concreta, esto no siempre la mayoría de veces no. Finalmente, 3 duelos perdidos, 2 ganados, otros perdidos 3 matches perdidos, 2 ganados. Pudimos demostrar algunas cosas interesantes. Próximamente vendrá otra sección, otro video donde hablemos otros 5 duelos y así vamos a narrar nuestras peripecias con nuestros volteadores. Próximo video solamente sea el análisis y demostración de combos con las cartas Shadol, que las pudieron ver un poco en práctica en este video, pero las voy a explicar más detalladamente. Y después quizás se venga un deck profile de cara a un video de fin de año de una guía definitiva del deck Crawler, ¿no? Que va a ser más allá de un deck profile, ¿no? Como una guía de lo que es el deck, que son las cartas del arquetipo por en sí mismas, a la espera de un soporte directo algún día.